Gracias. Pues buenas tardes, muchas gracias. Lo primero, disculpar los nervios. El tema de hablar en público lo llevo bastante mal. YouTube es otra cosa completamente diferente, pero desde luego agradecer al Ayuntamiento de Arucas, a la biblioteca, a Estefanía y a Silvia, porque gracias a ellas se han podido organizar estas jornadas y yo puedo estar hoy a día de hoy aquí en esta fantástica ciudad canaria. A mí me gustaría empezar haciéndoos una pregunta a todos, y es si creéis en las casualidades. Sí. No. Vale. Hay una fecha dentro de la criminología a nivel nacional, a lo mejor la percepción desde Canarias es un poco diferente, pero hay una fecha que está marcada con letras de sangre dentro del mundo de la crónica negra, y es un 27 de enero. Un 27 de enero. El 27 de enero es la fecha en la que aparecen tristemente los cuerpos de Miriam García, Antonia Gómez y Desiree Hernández, las tres niñas de Alcácer, posiblemente el crimen más mediático en la historia moderna de este país, en la fosa de la Romana, en un barranco, en el pantano, cerca del pantano de Tous, el término municipal de Tous, en Valencia. Curiosamente, o casualmente, el 27 de enero de 1989, 4 años antes, en una calle de un barrio llamado Soternes, en Valencia, una calle llamada Alcácer, aparecía un pie amputado. Ese es el pistoletazo de salida del triple crimen de Macastre. Un crimen que mantiene una serie de casualidades, o no, con el crimen de Alcácer, que es el más mediático, pero también con otros tantos crímenes que han sucedido durante mucho tiempo en la Comunidad Valenciana, especialmente entre 1988 y 1993. Y Alcácer y Macastre, que es, creo, un defecto que se suele pasar, sobre todo en la prensa o en las tertulias de crónica negra, se han analizado siempre como elementos individuales. Hoy vamos a ver que esos dos crímenes, junto a otros tantos, no son hechos aislados, tienen nexos en común, ya sea dentro de la criminología, aunque yo no soy criminólogo ni soy periodista, lo dejo claro, pero sí que me considero una persona concienzuda a la hora de investigar. Veremos que hay una serie de coincidencias geográficas, coincidencias en las víctimas, coincidencias en los modus operandis y coincidencias en ciertos personajes que os nombraré, y el que más va a sonaros posiblemente sea el archiconocido Antonio Anglés. Aunque el 27 de enero de 1989 es el pistoletazo, como os decía, nos tenemos que retrotraer unas semanas antes. Nos tenemos que retrotraer al 19 de enero, cuando en una fría mañana, en Macastre, no en el pueblo de Macastre, porque esto, cuando se dice un pueblo, es como si decimos Arucas, pero claro, la gente cuando dice, no, el crimen de Arucas, vale, y te piensas que ha sido al lado de la iglesia, no de la catedral, de la iglesia, que me ha quedado claro. Claro, te piensas que ha sido ahí, pero Arucas tendrá su término municipal y a lo mejor la punta de Arucas está a 10 o 15 kilómetros del centro. Pues dentro del término municipal de Macastre hay un lugar que se llama la Partida de la Cuerna o Fuente de Cuerna. Es un lugar que del centro neurálgico del pueblo está a unos 10 kilómetros por una carretera que ahora está asfaltada, en su momento era prácticamente un camino de tierra, de muy difícil llegar hasta allí. Es más, incluso a día de hoy, si no se te ha perdido nada, tú no vas allí para nada. Pues hay un sujeto que había sido antiguo maestro, profesor, por eso lo de caseta del mestre, que tenía una antigua caseta de aperos, y allí este hombre pues tenía un terrenito con una serie de árboles, con una serie de tierras donde él hacía sus labores de agricultura una vez jubilado. Este hombre va hasta ese lugar recóndito dentro del término municipal de Macastre
Y cuando a media mañana aproximadamente, un poquito antes, no, serían las 8 de la mañana, nos podemos pensar, igual, por lo que me contáis, esto no es normal aquí en Canarias, que a estas épocas del año haga este calor. En Valencia todo el mundo piensa que hace calor todo el año, no es cierto, y menos si estamos hablando a unos 50 kilómetros dentro, una zona de sierra o de semimontañas, como puede ser la zona de Macastre, Alborache, etc. Pues este hombre siente frío y decide ir a su caseta a almorzar y a calentarse. Y cuando llega allí, ya de momento ve algo extraño. Ve que la puerta de la caseta que él tenía con un candado, el candado está roto y está en el suelo. Eso le hace saltar las alarmas. No era la primera vez que a este hombre le robaban. Entraban gente que pasaba por allí. Es una zona que además hay 3 o 4 edificaciones, pero están bastante distantes. Ahora ya sí que se ha edificado más cerca de la caseta del mestre, pero lo que había alrededor era como a unos 200, 300, 500 metros. O sea, era un lugar recóndito y solitario. Pero claro, estamos hablando, y este dato es importante, que Valencia, y la Comunidad Valenciana, especialmente Valencia, en aquel momento era el segundo puerto con mayor importancia en el tráfico de drogas en toda Europa, solo superado por Rotterdam en Holanda, y Valencia estaba calificada como una de las 5 ciudades más peligrosas de toda Europa. El nivel de criminalidad en Valencia era brutal, a todos los ámbitos, ya fuese tráfico de estupefacientes, ya fuese prostitución infantil, que tiene mucha importancia en este caso y en otros, ya fuese violencia policial, ya fuese asesinatos sin resolver, un sitio peliagudo para transitar. Pues este hombre entra en su caseta y lo primero que se encuentra es que el aparador que él tenía con varios objetos, los cristales están rotos, pero bueno, no echa nada en falta. ¿Qué sucede? Que enciende la chimenea, se empieza a calentar para almorzar y él, en las distintas estancias, tenía una serie de colchones, una serie de camastros, pues para descansar, o cuando iba con algún familiar, pues para echarse allí, lo que fuese. Y ya en situaciones anteriores le habían robado los colchones, así que mientras se termina de calentar la estancia y la lumbre, decide ir inspeccionando cada una de las habitaciones. Entra en la primera habitación, no ve nada, y cuando entra en la segunda, sorpresivamente se encuentra a una joven que yace plácidamente en la cama y que parece dormida. Él se acerca, golpea con el pie ligeramente el camastro, pensando que la chiquilla va a reaccionar, pero claro, no reacciona. Y cuando se fija más, se da cuenta que esa muchacha está muerta. El hombre entra en un estado de shock, cosa normal si te encontrases un cadáver de un adolescente en tu caseta, y sale corriendo a una carretera que va hasta el pantano de Forata, también un lugar que tiene importancia no solo en este caso, sino en otros, y para el primer coche que encuentra, consigue que le suban y van hasta el cuartel de una localidad cercana, Iàtova, a denunciar. A partir de ahí se abre un proceso judicial, un proceso policial, capitaneado por la Guardia Civil y, digamos, instruido por el juzgado de Requena. Lo primero que hace el instructor que el juzgado determina es hacer un análisis de las muchachas que en aquel momento tenían una serie de características similares a esta chica que había aparecido muerta, y se dan cuenta de que estamos hablando de que hay cerca de 25 jóvenes entre 13 y 17 años con características similares que en aquel momento están desaparecidas. De esa cantidad de muchachas no ha aparecido ninguna. A día de hoy, más de 30 años después, siguen estando como casos de desapariciones sin resolver en la Comunidad Valenciana. Se presentan allí porque además ha habido mucho mito y ha habido muchas falsas verdades, algunas malintencionadas, otras
por inoperancia y otras por ignorancia sobre este caso, y creo que es hora de empezar a clarificarlas. Se presentan allí varios guardias civiles, uno de ellos es según pone en el atestado del expediente judicial, es un experto en fotografía y reconstrucción de escenas, y curiosamente no hay ninguna fotografía del levantamiento del cadáver. Eso, cuando tú mandas a un guardia civil, y yo lo he podido contrastar con amigos de fuerzas de seguridad del Estado, que es especialista en fotografía, y no se hacen fotografías, es cuanto menos curioso. O por lo menos las fotografías en el expediente judicial no están. Pero lo más curioso o lo más llamativo, y esto digo que es curioso porque en el hallazgo de los otros dos cuerpos hay fotografías. O sea, estamos hablando, y lo veréis, que hay 3 cadáveres, distintas escenas del crimen, y se actúa de forma diferente en cada una de ellas. Y estamos hablando de un periodo que va comprendido entre enero y mayo de 1989, porque todavía dices, bueno, es que han pasado 20 años, pues quizás los protocolos o incluso las comunidades autónomas tengan protocolos diferentes y puedan actuar de una forma diferente. En este caso, no se explica cómo se actúa de forma tan extraña o tan diferente entre unos y otros casos. Y se plantan allí el juez instructor para el levantamiento del cadáver, el forense y la comitiva judicial de la Guardia Civil. Y en aquel camastro, que ya, por cierto, os adelanto, ese colchón sigue estando a día de hoy en la caseta del Mestre, es una de las exclusivas que os puedo adelantar gracias a la investigación que desde hace año y pico se está realizando para intentar saber qué ha sucedido en este caso, pues se tiene la maravillosa idea que sobre un lugar donde no hay la condición mínima de higiene, de asertividad, y que a todas luces no es el lugar ideal, de desnudar el cuerpo de la menor para ver si ha sufrido algún tipo de agresión sexual. Contando que el cuerpo de Rosario Gallete, que es la primera de las víctimas, está perfectamente vestido, no hay ninguna evidencia ni de agresión sexual, pero tampoco de muerte violenta, llama la atención que ese cuerpo lo desnuden allí antes de llevarlo al anatómico forense de Valencia para practicarle la autopsia. Bien, tenemos el cuerpo de una menor, un cuerpo que está sin identificación, no tiene su DNI. En aquel momento, pues obviamente no había teléfonos móviles, no había ningún elemento. Es más, aparece con una pulsera, una esclava, que con las iniciales VM Blázquez, que puede tener o no puede tener relación con el caso, y una serie de papelitos enrollados en las típicas pulseras que llevan los adolescentes con el nombre Vale y unos números de teléfono. Se inicia la investigación y en apenas 3 días la Guardia Civil sabe que esa chica es Rosario Gallete y que se movía junto a otros 2 adolescentes, un chaval de 14 años, Francisco Valeriano Flores Sánchez, y otra amiga, Pilar Ruiz Barriga, de 15 años. Y ellos se informan y llegan a la conclusión de que en Catadau, en una población que también tiene que ver algo con el caso Alcácer, porque será Catadau donde el famoso bar Parador, según el relato oficial, Antonio Anglés y Miguel Ricard, aquella dantesca noche de violencia extrema del 27 de enero de 1992, compran los famosos bocadillos en ese impasse de aquella orgía de terror, pues van hasta Catadau porque se informan o creen saber que estos niños pernoctaban o salían los fines de semana de su entorno dentro de Valencia capital. Ellos eran de una serie de barrios de Valencia capital, Benimamet, Paterna, Burjasot, Godella, pero los fines de semana solían ir a Catadau. ¿Por qué? Porque la familia de Pilar Ruiz Barriga originalmente había vivido en Catadau. De hecho, su padre, al cual le llamaban el Manco, y no precisamente porque le faltase una mano, sino porque al parecer tenía la mano demasiado suelta con su mujer y con sus hijas, seguía viviendo en aquella población, aunque Pilar no tenía relación directa con su padre. Bien, de aquí volveríamos al 27 de enero. El 27 de enero, en la calle Alcácer de Valencia, una mujer que está volviendo de cenar con sus amigas va andando
y de repente se fija en el quicio de un local comercial que hay algo que le llama la atención. Tal y como se va acercando, piensa que es una parte, una extremidad de un maniquí, hasta cuando se acerca y puede observar que lo que tiene delante de sus narices es, entre papel de periódico, papel de estraza, el pie amputado de una mujer que, cuando la policía recoge ese miembro, son capaces de determinar que el pie está fresco porque no tiene rigoris mortis, o sea, no está todavía rígido como efecto de la muerte, y el pie sigue sangrando. Si no lo sabéis, una vez un cuerpo fallece, en uno de los procesos de la putrefacción es que la sangre se coagula, deja de correr, se va solidificando y deja de correr. Por lo cual, ese pie, que en aquel momento no pueden asociar al caso Macastre o a ninguno de los niños de Macastre, queda como algo extraño, porque días antes, y esto también es importante, aparece una mano en la avenida Fernando el Católico de Valencia, y días anteriores o meses anteriores habían aparecido otra serie de partes de cadáveres, un corazón, una tráquea, creo recordar que otra mano, y la prensa valenciana, entre ellas el diario Las Provincias, decía que podría haber un asesino en serie, que era un término que a finales de los 80 en España no se usaba especialmente, o sea, estaba de boga quizás por el cine de Hollywood, pero no se hablaba de serial killers. Pero la prensa valenciana decía que quizás había un asesino en serie en Valencia. También era natural, como os decía antes, estamos hablando que Valencia en aquel momento era una de las 5 ciudades más peligrosas o con mayor violencia de toda Europa. Ese pie se le hace una autopsia y se guarda en un congelador, porque los médicos forenses piensan que, como no pueden determinar si ha sido amputado antemortem, premortem o postmortem, el cuerpo puede llegar a aparecer y sería interesante coger y saber si ese pie podría pertenecer a un cadáver todavía desconocido. Se siguen haciendo indagaciones y dentro de esas indagaciones se determina un lugar concreto que es el Parque Camales. El Parque Camales es un lugar al norte de Valencia, en esos barrios que en aquel momento eran barrios de la periferia, barrios de gente trabajadora, gente humilde, pero como bien sabéis, además yo creo que más o menos todos estamos en la misma quinta de edad, a finales de los 80, en principios de los 90, España estaba en una crisis muy importante, la droga campaba por sus anchas. Imaginaros en una ciudad tan peligrosa como Valencia. El Parque Camales era el centro neurálgico donde se movía, junto al barrio chino de Valencia, muchísima de la droga y de la delincuencia de Valencia. Y en este lugar, entre otros tantos, un lugar donde una semana parecía que a una chica la habían empalado con un palo analmente y le habían prendido fuego en los baños del Parque Camales. Al día siguiente a la semana siguiente habían fallecido por disparos de arma de fuego 2 narcotraficantes. Desaparecían muchos de los chavales que allí pivotaban. Y allí pivotaban Valeriano, Rosario y Pilar. Pero allí también hemos podido saber por testimonios de primera mano que quien pivotaba, entre otros tantos, era también Antonio Anglés. Por lo cual, esto no va a querer decir que Antonio Anglés tuviese participación en Macastre, pero la figura de Antonio Anglés va apareciendo en muchos casos. También aparecerá, aunque nunca se pudo demostrar, en el caso de Cristina Llorca, otro de los crímenes sin resolver de la Comunidad Valenciana, en el cual las cuerdas con las que Cristina Llorca fue atada tienen muchas coincidencias con las cuerdas que una de las niñas de Alcácer fue atadas. Y la propia prensa valenciana, no lo digo yo, tanto el diario El Levante como Las Provincias, en su momento dejaron caer la posibilidad de que se investigó a Antonio Anglés como posible autor. Antonio Anglés, que no es santo de mi devoción y que torturó y secuestró a una politoxicómana en la población de Catarroja, la cual ahora mismo está afectada gravemente por la dana, y que la tuvo atada a un poste
agrediéndola de forma brutal, incluso ofreciéndosela a otros toxicómanos para que la violasen y abusasen de ella, porque esta mujer le había, entre comillas, robado parte del cargamento de droga. Esto es importante para entender la psicopatía y el tipo de criminal prácticamente monstruoso que parece ser que era Antonio Anglés. Pero bueno, en el Parque Camales la policía recopila información y se da cuenta de una cosa. Según los testimonios, alguno de estos jóvenes, en concreto Rosario, aunque se ha dicho muchas veces que fue Pilar, no, fue Rosario, acabó detenida en la comisaría de policía local de Burjasot por haber participado en el robo en uno de los chalets de aquella zona y haberse chivado de alguno de los participantes. ¿Qué pasa? Que cuando estás en ese mundo delincuencial, cuando estás tratando con gente peligrosa, si tú eres un delator, si tienes el San Benito de chivato, tu integridad corre peligro. Y tirando de los hilos, se dan cuenta que los niños, en especial Rosario, tenía miedo de quedarse donde ella solía vivir con sus padres, porque temían que este sujeto, que estaba a punto de cumplir la mayoría de edad, si entraba en la cárcel, tomase represalias graves contra ella. Repito, el Parque Camales no era como, oye, tengo algo contra ti, nos damos de leches o te llamo X y se acaba. No, no, tengo algo contra ti y vas a acabar con quemada viva o vas a acabar con un tiro en la cabeza. Eso era el Parque Camales. Entonces, estos menores huyen a Catadau. Esa es la pista que tienen hasta ese momento la policía. Y aquí nos trasladamos, mientras avanzan las investigaciones, al 8 de abril. El 8 de abril, muy cerca de la propia caseta del Mestre, en la partida de Cuerna, volvemos a Macastre, aparece el cuerpo sin vida de Valeriano Sánchez Flores Sánchez, perdón. Aparece a 182 metros. Según las informaciones del sumario, según lo que ha cacareado la prensa una y otra vez, según lo que se ha contado por otros investigadores, estaba como a medio kilómetro. No, nadie cogió una cinta ni midió. Nosotros sí lo hicimos el año pasado. Pusimos un dron del punto 1 al punto 2. ¿Cuánto hay? 182 metros clavados. Y además es un lugar que hay un chalet, pues como estoy yo aquí al final de la sala. O sea, fijaos la distancia. Un chalet donde iba gente. Pues ese 8 de abril de 1989 aparece el cuerpo de Valeriano en un estado putrefactivo muy alto, prácticamente esputrílago y huesos y ropa, y se dan cuenta porque hay un hombre de Quart de Poblet que está buscando espárragos con una serie de compañeros y de repente ve unas ramas cortadas, superpuestas, y se dan cuenta que ahí está el cadáver de un menor. Este cadáver, a diferencia del cadáver de Rosario, se hacen fotografías de cómo se le extrae, se hacen fotografías de la zona donde aparece, pero no se lleva de forma extraña, contando que se le identifica en apenas, no llega a las 24 horas como Francisco Valeriano, se le lleva a la morgue de Macastre, no se le lleva al anatómico forense de Valencia, que es decir, tienes un cadáver que ha aparecido a apenas 180 metros del cuerpo de Rosario y no decides llevarlo al anatómico forense de Valencia, que es donde realmente pueden tener los medios para realizar la autopsia. Eso llama la atención, pero llama más la atención cuando a los 2 días vuelven y encuentran una serie de objetos apenas 3-4 metros del cuerpo de Valeriano, entre ellos un pico con una sustancia rojiza y unos pelos adheridos en el pico. Una cosa que yo creo que cualquier persona que vaya a llevarse un cadáver, una comitiva judicial, se va a llevar un cadáver, si el pico está ahí, lo ves y dirás, leche, este pico a lo mejor, llamarme loco, pero puede tener algo que ver con el crimen. Pues parece ser que ese pico no estaba allí
y aparece 48 horas después. Igual que un saco y una vela. Otras de las cosas que han sido inexactas y se han dicho una y otra vez sobre el hallazgo del cuerpo de Valeriano es que él estaba mirando hacia la caseta del Mestre, cosa que, aunque estuviese mirando la caseta del Mestre, no sé, a lo mejor vosotros tenéis una vista privilegiada, no es mi caso, pero 180 y tantos metros o 200 metros en un lugar oscuro, donde encima, delante de la caseta del Mestre, hay una arboleda frondosa, tú eso no vas a ver jamás lo que pueda pasar dentro de esa caseta. Además, los ventanucos que tienen son así y entiendo yo que en enero, con el frío que haría, estarían cerrados. O sea, no tenía ninguna lógica. No. El cadáver de Valeriano sale mirando hacia el lado contrario, como si le diesen o le hubiesen dado caza, como si hubiese intentado huir de lo que pasó en esa caseta o cerca de esa caseta y alguien lo matase. ¿Cuál es el problema? Al cadáver de Valeriano, por el estado putrefactivo, es el 8 de abril, le faltan varias de las vértebras, cosa que también le pasa a algunas de las niñas de Alcácer. Le faltan varias de las costillas. No tiene ningún órgano ya en un proceso que tú puedas ver si ha sufrido un infarto, si le han dado una puñalada, si le han ahogado. Por lo cual, además, la autopsia se hace en una morgue de cementerio de un pueblo como Macastre, que con todos mis respetos no deja de ser un pueblo perdido de la mano de Dios dentro del interior de Valencia, y además por una médica forense que era médica forense sustituta y que no tenía ninguna experiencia previa. Entonces es lo más adecuado realizar la autopsia de un menor que ha aparecido en estas circunstancias y que a todas luces se sabe que está relacionado con la muerte de la otra menor que había aparecido en una caseta a 180 y tantos metros. Pues obviamente no. Pero esto no queda aquí, porque en aquel momento, mientras se sigue dilucidando qué ha podido pasar o no ha podido pasar, uno de los diarios de la Comunidad Valenciana, El Levante, publica, que es otra de las cosas que también se ha dicho mucho, no, es que el caso Macastre no tuvo la repercusión de Alcácer, es que el caso Macastre no se le dio el eco mediático de prensa. Esto es falso. Por lo menos a nivel local, a nivel provincial, yo tengo más de 92 recortes, muchos de ellos a página completa, hablando del caso Macastre. No ahora, sino en el momento cuando se estaba buscando a Valeriano y a Pilar. Pero bueno, llega el diario El Levante y dice que han encontrado en Catadau, en el bar Catadau en aquel momento, más tarde Bar Parador, como os decía, a un sujeto de nombre El Miguelo, o sobrenombre El Miguelo, que varios testigos afirman que fue la última persona que vio a las niñas. El Miguelo es un personaje oscuro, el Miguelo es un personaje que tiene un perfil diría, abusador de menores, un personaje que vivía solo en un chalet a las afueras del pueblo. Concretamente era un chalet que estaba cerca de la estancia abandonada donde estos 3 niños pernoctaban, el cual les tenía un poco de gato porque alguna vez le habían robado la leña, le habían robado algo de comida. Al zapatero del pueblo le llega a decir: ya bajarán ya y me lo pagarán. Y esto es importante, una de las testigos del bar Catadau, antigua dueña, lo hace públicamente. Hay un programa, igual que ahora aquí tenéis un fantástico programa en la televisión canaria que se llama Contraluz, pues en la televisión valenciana, en Apunt, hay un programa o una serie documental que se llama La hora fosca, la hora más oscura, que entrevistan a esta mujer y ella declara que escucha al Miguelo decir: allí arriba hay carne fresca. Cuando estamos hablando de un sujeto que tiene ese perfil de abusador sexual de menores, de persona turbia, que curiosamente, como curiosidad, otra de las coincidencias con Alcácer, nació en la partida de la Romana, y todas las personas que hay en ese bar le ven interactuando con estas 2 menores, ven cómo las invita, pero cuando la Guardia Civil va a buscarle y a preguntarle, dice que él jamás ha estado allí.
es cuanto menos llamativo. ¿Qué interés tenía el Miguelo en descargarse de responsabilidad? Quizás decir, oiga, a ver si a mí me van a enmarronar. Pero es muy raro que si tú no tienes nada que ocultar y la dueña del bar, el dueño del bar, el camarero y un guardia civil te ven interactuar con estas dos menores, tú lo único que digas es, lo primero, cierras la puerta y después coges y dices, cuando te obligan a ir delante del juez, digas que jamás has estado allí. ¿Cuál es el problema? A mi forma de ver, que el Miguelo, que era una persona que quizás podían haber tirado mucho más de él, la Guardia Civil, por lo que sea, decide que lo van a dejar en paz y que no se va a investigar. Bueno, una de esas cosas que suelen pasar en estos casos extraños. Siguiendo, mientras se empiezan y todavía se sigue buscando a Pilar, dentro del expediente judicial hay cosas muy interesantes y es que sucede una cosa. Digamos que hay dos partes instructoras. Una es el juzgado de Requena con la Guardia Civil y otra es el juzgado de Valencia, ya que el pie aparece en Valencia, con la Policía Nacional. Y la Guardia Civil, el juzgado de Requena y el Anatómico Forense de Valencia hacen las cosas de una forma que al juzgado de Valencia, capital, Policía Nacional y al Instituto Nacional de Toxicología no les gusta. Hay hasta, creo que son 14 requerimientos o quejas formales de Policía Nacional y sobre todo del Instituto Nacional de Toxicología diciendo, oiga, nos están mandando las pruebas mal, nos están mandando pruebas manipuladas, están diciendo ustedes que no tienen capacidad en aquel momento para determinar si el líquido que ha aparecido en la vagina y en el ano de la niña es semen o no es semen. No sé a qué están jugando, porque hay un Real Decreto Ley que determina que quien tiene que determinar ciertos procesos científicos es el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid, no el Anatómico Forense de Valencia. Y incluso la propia policía o el juzgado o el juez instructor de Valencia mandan requerimientos de decir, oiga, que es que este señor, que puede ser quizás sospechoso de que le hagan ustedes ciertas preguntas que a lo mejor pueden arrojar luz, no le están preguntando o no están yendo a buscar. Eso es curioso, ¿no? Cómo la investigación va de más a menos. Y en este momento, principios de mayo, sucede algo llamativo, algo curioso. Antiguamente había una organización o un estamento que se llamaba el teléfono de la droga. Era un teléfono donde tú, toxicómano o familiar de toxicómano, podías llamar para pedir ayuda contra la drogadicción. Oiga, pues mire, mi hijo está enganchado a la cocaína o a tal sustancia, por favor ayúdenle, o yo necesito ayuda y demás. Pero también era un teléfono que servía para denunciar a gente que traficaba drogas. Y de buenas a primera, a la 1:30 de la madrugada, 1:20 creo que era, se recibe una llamada donde alguien llama y habla o dice lo siguiente: hay un sujeto que trafica con drogas en el barrio chino de Valencia, era el barrio, digamos, donde se movía toda la prostitución y toda la droga de Valencia, y este sujeto, aparte de que tiene, creo que es 1 millón de pesetas en droga en su casa, sabe algo sobre una de las chicas de Macastre. Su cuerpo está en un canal de riego que está de Godelleta a Turís en el kilómetro 3 a la izquierda. Vale. Y se corta la llamada. A la hora más o menos, o 2 horas, vuelve a llamar y la persona que tiene la conversación con él le dice: oye, vamos a ver, ¿por qué esto me lo cuentas a mí? No vas a la policía y lo cuentas. Y él dice que si hiciese eso se pondría en grave peligro, que no lo va a hacer, que quiere mantener su anonimato, pero que él deja ahí la información. Esta información, esa persona del teléfono de la droga la transmite a la Guardia Civil. A Policía Nacional. Y Policía Nacional se lo dice al juez. Y el juez lo que hace es hacer un requerimiento para que, oiga, decreto ahora mismo que ustedes vayan
a comprobar si lo que ha llegado en esta llamada contando que tenemos a una niña todavía desaparecida es cierto, si en el canal de riego entre Turís y Godelleta está el cuerpo de esta criatura. Se ha dicho que eso no era cierto, que la Guardia Civil en aquel momento estaría liada y que no le dieron credibilidad. Completamente falso. En el expediente judicial, la Guardia Civil, o la Policía Nacional en este caso, le da credibilidad y el juez le da credibilidad porque manda un requerimiento. Entonces la cuestión o la pregunta es, si hay un requerimiento, si hay una diligencia pidiendo a la Guardia Civil que vaya a investigar aquello, ¿por qué no van? Pues es una pregunta que jamás tuvimos respuesta. Lo que pasa es que dicen que piensa mal y acertarás. Hasta que el 26 de mayo, hay 4 adolescentes, que esto también se ha dicho, que eran 4 niños, no, eran 4 adolescentes de 15 años, o sea, ya eran gente talludita, de hecho de la misma edad que los niños de Macastre. En un día de fiesta van desde Godelleta hasta Turís y siguiendo lo que es la senda de la carretera, deciden meterse en ese canal de riego. Y cuando se meten en ese canal de riego, les llega un hedor extraño, van alumbrando con la típica linterna que todos hemos tenido en casa de petaca, y lo primero que ven es una masa informe, extraña, que piensan que es un balón o una rata muerta, pero cuando alumbran ven que es una cabeza destrozada. Claro, entran en shock, salen corriendo, y uno de estos menores es hijo de uno de los guardias civiles del cuartel de Godella. Claro, se da parte y ahí sí, ahí va el juez, ahí va el forense y ahí va la Guardia Civil. Y lo que encuentran es una escena que yo definiría directamente sacada del infierno. Encuentran el cuerpo de lo que parece ser una mujer o una chica, con la cabeza completamente destrozada, a tal punto que los forenses no saben determinar si ha sido con un bate o con un palo, con un machete o con una motosierra. Aparece un cuerpo en diferentes estados putrefactivos, cosa que también pasa con los cuerpos de Alcácer, al cual parece ser que le falta una mano y un pie. Lo de la mano también tiene correspondencia o concretancia con el crimen de Alcácer. Y también se fijan en algo que les llama mucho la atención, y es que a esta muchacha lo que es toda esta zona pública le ha desaparecido. Y le ha desaparecido porque alguien con un arma también indeterminada, posiblemente con una motosierra, le ha destrozado toda la escena pública. Esto implica, obviamente, aparte de un sadismo, podríamos hablar de un ensañamiento, podríamos hablar de una brutalidad, podríamos hablar de 20.000 cosas, y esto sería mejor que un psiquiatra forense lo determinase a la hora de analizar qué autor o autores podrían hacer esto con el cuerpo. Inciso. Macastre está aquí, dentro de la Comunidad Valenciana, y aquí está Alborache, otra población muy cercana. Antonio Anglés, el famoso Antonio Anglés, cuando huye de la Guardia Civil, huye desde un corral, antiguo corral de ganado que estaba en la población de Alborache. Entre el corral de Alborache y la partida de Cuerna hay apenas, no llega a 10 kilómetros. Hay una clarísima cercanía geográfica. Pero es más, entre Alborache y Macastre hay una zona que se llama los túneles del agua. De hecho, el propio Antonio Anglés, según la Guardia Civil, huye por esos túneles del agua, y hay un molino antiguo. Pues bien, un año antes, o meses antes, es en 1988, pero no llega al año, que apareciese el cuerpo de Pilar, en ese molino, dentro de ese molino, aparece el cuerpo de otra adolescente de unos 15, 16 años, cosida y prácticamente destrozada su zona vaginal a puñaladas, y a la cual le faltaba un pie, concretamente el mismo pie, el pie derecho, que luego le faltaría al cuerpo de Pilar. Bien, como os digo, aparece ese cuerpo, lo llevan al anatómico forense de Valencia, y lo primero que hacen es intentar dilucidar si ese pie amputado que ven pertenece al cuerpo de Pilar o no pertenece
bueno, en ese momento no sabían que era el cuerpo de Pilar, al pie que había aparecido en la calle Alcácer. Coincide perfectamente. Cogen el pie, cogen la pierna y viendo la unión casan perfectamente. Yo tengo la fotografía en el expediente judicial y casan perfectamente. Prueban también con la mano que apareció en la avenida de Fernando el Católico, pero no entiendo muy bien cómo la ponen al revés. Entonces determinan que no casa, que esa mano no pertenece al cuerpo. ¿Qué sucede? Que cuando todas las partes se mandan al Instituto Nacional de Toxicología en Madrid, Madrid dice, vamos a ver, si la mano es la derecha y la pones así, no va a cuadrar, pero si la pones así, va a cuadrar. La mano pertenecía al mismo cuerpo, lo cual nos plantea o nos arroja una escena completamente dantesca. Se determina por, primero, el Anatómico Forense de Valencia y luego por el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid, que el pie ha sido amputado con un máximo de 48 horas a la aparición del pie en la calle Alcácer de Valencia el 27 de enero. Recordamos que el cuerpo sin vida de Rosario aparece el día 19 de enero. Y supuestamente el cuerpo llevaba muerto como mucho 48 horas. Nos iríamos al día 16 de enero. O sea, que lo que pasase pudo pasar el 16 de enero, 16-17 de enero. Y el pie, como os digo, aparece el día 27. Si se lo cortaron el día 20, si se lo cortaron 2 días antes, estamos hablando del día 25. Durante ese tiempo, a priori, Pilar estuvo viva. Pilar estuvo siendo torturada. Pero es que es más, la mano aparece otros 2 días antes. Por lo cual, si determinamos que Pilar murió el 25 de enero y la amputaron la mano posiblemente el día 23 o el día 22, esa criatura estuvo viva con la mano amputada y siendo torturada en algún lugar indeterminado hasta que le decidieron darle muerte y arrojar sus partes en distintas zonas de Valencia. ¿Por qué distintas zonas de Valencia? Pues es una de las preguntas muy importantes. Según investigaciones que se han hecho, se ha podido saber que por lo menos dentro de la aparición del pie, en esa zona de la aparición del pie, está relacionada con alguien que tiene que ver con el mundo de la tauromaquia en Valencia, que se movía en ambientes turbios durante los finales de los 80. No quiero decir que fuese un criminal, no quiero decir que fuese partícipe, pero quizás quien intentó, quien dejó ese pie de Pilar ahí, lo hizo a modo de recado, a modo de como igual que hacen, o sea, no es algo que sea una locura. Tú estudias los narcos satánicos de Matamoros o estudias los cárteles en Colombia y muchas veces como aviso lo que hacen es, de parte de las víctimas, dejan la cabeza, el corazón o lo que sea a alguien como una especie de anuncio. Oye, ten cuidadito que el próximo quizás pueda ser tú. Entonces tenemos una concepción criminal de Macastre compleja, porque estamos hablando que hay 2 cuerpos que son el de Rosario y el de Valeriano, que se entienden como lo que se define como autopsias blancas, que queda así muy en la nebulosa, pero lo que viene a decir es que no se puede determinar la causa de la muerte, cosa que a día de hoy sigue siendo muy común, por desgracia. Hay muchas autopsias a día de hoy que pone autopsia indeterminada. Se ha descubierto que hay un modo de sofocación mecánica que es, yo creo que todos nuestros padres nos lo han dicho de pequeño, lo de tener cuidado con una bolsa en la cabeza porque se te va yendo el oxígeno y al final te acabas ahogando y no te das cuenta. Y hay torturadores que lo que hacen es poner una bolsa a la víctima en la cabeza para que vaya ahogándose y perdiendo el ese, y es algo que a nivel interior, a nivel de pulmones, no deja rastro a la hora de hacer una autopsia. Entonces, esta forma de muerte, por ejemplo, o este tipo de autopsias no determinadas, autopsias blancas, sucede mucho en esa zona que comprende Catadau, Llombai, Carlet y la zona de Macastre entre finales de los 80 y principios de los 90. ¿Podría ser esto determinante o estamos hablando de
un asesino en serie, de un grupo criminal que hiciese estas cosas? Pues quizás sí. ¿Por qué? Porque hay, como os digo, una concordancia geográfica de muchos crímenes en una zona muy concreta y muy pequeña. Estamos hablando prácticamente de 50 kilómetros a la redonda en un triángulo, porque hay muchos cuerpos que aparecen con las mismas características de sadismo, amputaciones, puñaladas, brutalidad extrema, porque curiosamente el número 3 en el número de las víctimas es recurrente. Tenemos las 3 niñas de Alcácer, tenemos los 3 niños de Macastre, tenemos que en el año 2022, en la población de Picassent, donde teóricamente secuestran a las 3 niñas de Alcácer, una persona que caminaba por un sendero encuentra unos restos, que son fémures y cráneos. Se hacen las primeras indagaciones, se saben que pertenecen a 2 niñas y a 2 niños, que tienen una edad comprendida entre los 14 y 17, 18 años. Se sabe, por los primeros análisis, que llevan fallecidos cerca de 30 años. Nos pondríamos en esa época de finales de los 80, principios de los 90. Y curiosamente, se anuncia en la prensa valenciana que se les va a hacer el ADN, que se va a investigar, y nunca más. Nadie más supo. Esos cuerpos desaparecen, esos restos ya a nadie le importan. Yo digo que esos niños posiblemente tendrían familia y que les gustaría saber, pero ya no ha habido más noticias, se han pasado 2 años. Y hay un crimen anterior, que es el de los 3 niños de Carlet, una población también muy cercana, donde 3 niños aparecen a, pongamos, 15 metros de unas vías del tren, muertos, con una serie de contusiones. Pero yo creo que todos habéis visto la velocidad de un tren cuando pasa, o habréis visto, os invito a que lo hagáis, aunque es muy desagradable, que busquéis imágenes de gente atropellada por un tren. Cuando te atropella un mamotreco de 20 toneladas a 200 kilómetros por hora, lo que queda de tu cuerpo es una papilla. Pues los cuerpos de estos niños estaban completos, era como si los hubiesen apaleado, no cuadraba con la muerte de atropello por el tren. La propia familia pidió nuevas autopsias, cosa que se les denegó. Entonces, el número 3 es muy recurrente respecto a que es un número que, en cuanto al número de víctimas en Valencia, se repite muchísimo. Y todo esto viene porque hace relativamente poco se descubrió que ha habido una red de pederastia. Lo podéis buscar, la Operación Trinity, a nivel brutal en Valencia, con gente de alto poder adquisitivo, que estamos hablando posiblemente de la mayor red de prostitución, pornografía y pederastia infantil a nivel mundial, con conexiones con Estados Unidos, con países europeos, y todo se generaba a finales de los 80, principios de los 90, en Valencia. Estamos hablando de miles y miles y miles de archivos pedófilos. Estamos hablando de las aberraciones con menores más brutales. En el año 89, el teniente coronel de Burjasot, junto a otras 30 personas, fueron condenadas por prostitución y por pederastia a menores. ¿De dónde eran Valeriano, Rosario y Pilar? Burjasot, Benimamet, Paterna, Godella. Todo lo que sucedía en aquella noche, en aquellas noches, en aquel momento, a mí me hace pensar que aquello no era casual. Por eso os decía que si creéis en las casualidades. Está, yo creo que más que claro, que lo que allí actuaba era una red que contaba con la, no iba a decir la colaboración, pero sí con el no hacer de quien tenía que vigilar a esos menores, a esas personas tan frágiles o tan es que no me sale la palabra. Sí, que les dejaban hacer, no se les investigaba, no se les buscaba, no se les ayudaba. Y luego a las familias, pues prácticamente, tú coges el propio expediente judicial
y no hay respuestas a las familias. La última diligencia que hay la intentó iniciar el hermano de Rosario, y al final el muchacho se retiró del proceso porque no había avances. Oiga, estamos en el siglo XXI, ahora que vemos todos los días que si el ADN, que si, por suerte, lo hablaba antes con Silvia, en el caso de Elena Giovanni, otro crimen horrendo que llevaba 20 años sin haber novedades o sin poder darle una respuesta a esas familias. Por suerte y por tesón y por querer se ha encontrado un vestigio biológico que parece ser que es la prueba confirmatoria de que hay un asesino y ese sujeto puede ser juzgado y sentenciado. ¿Por qué eso no se ha hecho con estas víctimas? Al final uno acaba pensando que es cierto eso que se dice, que hay víctimas de primera y de segunda, que hay víctimas que interesan, y yo no digo que esté mal que se hable de Marta del Castillo, que se hable mal, que se hable de Diana Quer, que se hable de X, pero ¿por qué unos casos sí y otros no? ¿Tiene que ser la justicia quien lo determine o tienen que ser los medios de comunicación? Porque a veces parece que son los medios de comunicación. ¿Cuántos muertos, cuántos desaparecidos, cuánta gente ha habido desde agosto del año pasado con el caso de Daniel Sancho? Y parece que solo se habla de Daniel Sancho. ¿Qué pasa? ¿Que el resto de las víctimas que hay en este país no tienen la necesidad de ser escuchadas, de ser ayudadas, de ser expuestas? Porque cuando no se da visibilidad a la víctima, cuando no se da visibilidad a la gente que pierde a sus seres queridos, al final se convierten en cómplices con ese silencio de que se les está dando alas a esos criminales porque saben que sus crímenes van a quedar impunes. Entonces, es una situación difícil, es una situación desagradable. Yo el día 29 me voy a marcar un umbral. El día 29 saco un libro sobre Macastre, he venido a hablar de mi libro, pero creo que el libro, 5 minutos, vale, creo que el libro recoge, podríamos estar hablando, recoge mucha de esta investigación, y el libro a mí me parece, respecto a obras de otros autores, que es novedoso por una cosa. No quiero decir que sea el mejor libro sobre el caso, Dios me salve, porque obviamente yo ni me considero, o sea, no soy ni escritor ni criminólogo. Sí, cabezón, investigador cabezón sí lo soy, pero me sé rodear de los mejores. Me he sabido rodear de un equipo conformado por una científica con conocimientos forenses brutal, me he sabido rodear de una señorita que es una secretaria judicial alucinante, que sabe de leyes y de procesos judiciales lo que no está en los escritos, y me he sabido rodear de un señor que es policía nacional, magnífica persona, excelente profesional, que es de lo mejor que hay en este país a nivel de resolver crímenes, y ellos han sido, yo lo he escrito, pero ellos son los que han trabajado y me han dicho, Manu, por aquí sí, por aquí no, esto porque sí, esto porque no. Y creo que por primera vez se está muy cerca de, si vemos con una visión global y no como elementos aislados, que podamos tener la conexión entre tantos y tantos y tantos crímenes y tantas víctimas, y sobre todo la respuesta de por qué hay mucho silencio y por qué se ha intentado ocultar o tapar esas desapariciones tan horrendas que a día de hoy siguen pasando, no solo en Valencia, lo vuelvo a decir. Ahí están las estadísticas, se pueden consultar, que son públicas. Ahora mismo, las 3 comunidades autónomas con más desapariciones de adolescentes en las cuales no aparecen los cuerpos o no aparecen esas personas con vida son Comunidad Valenciana, es Andalucía, especialmente la provincia de Almería, y son las Islas Canarias. ¿Por qué? Pues a esa pregunta no me corresponde a mí, pero ojalá podamos responderla algún día.